¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Como pueden ver, el tema de hoy es física y como tal es una introducción a la materia. Primero que todo, debemos de entender cuál es el significado de la física, ¿vale? O la definición de física. Como tal, no hay una definición en concreto, pero esta me pareció la más acorde, la cual nos dice lo siguiente. La física es una ciencia que estudia, ¿sí?, sistemáticamente los fenómenos naturales del universo, tratando de encontrar las leyes básicas que los rigen. Bueno, si no entendimos esta definición, te explico lo siguiente. La física busca entender cómo funciona el universo a través de fenómenos, en este caso fenómenos físicos, que quiere decir cómo interacciona la materia con el propio universo. Algunos de estos fenómenos son los que vienen enlistados aquí. Entonces, el movimiento, es decir, por qué se mueven las cosas, los planetas, etcétera. La energía, qué es la energía, cómo se produce la energía, la luz, qué es la luz, etcétera, ¿vale? Entonces, todos estos ejemplos son ejemplos de fenómenos físicos, es decir, cosas que estudia la física. Ahora que sabemos un poco más acerca de la física, debemos de pasar a los conceptos fundamentales, es decir, cosas que debemos de entender antes de calcular o ver cualquier tipo de ley, fórmula, etcétera. El primer concepto que debemos conocer es materia. ¿Qué es la materia? Bueno, la materia se define como todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, ¿vale? Desde un edificio, desde una piedra, el sol, el aire, hasta un átomo, o sea, muy minúsculo. El segundo concepto que debemos de entender es la magnitud. ¿Qué es la magnitud en física? Bueno, la magnitud es toda propiedad o característica que pueda ser medida, ¿sí?, de algo. En particular puede ser un objeto, una persona, un lugar, etcétera. Y dicha característica puede ser representada con una cantidad. Entonces, veamos los siguientes ejemplos. El tiempo es una característica del universo y este puede ser medido. Entonces, todas las cosas que tenemos aquí pueden ser medidas y son características de algo. Por ejemplo, podemos medir la distancia de una carretera, de un coche, de un mueble, etc. La temperatura es una característica del clima, ¿no? Una propiedad del clima de algún país, de algún estado, etc., de una región, y también puede ser medida. Bueno, la velocidad también puede ser medida de algún auto, de un avión, de un atleta, etc. Toda aquella propiedad que se pueda medir la podemos definir como una magnitud. El siguiente concepto que veremos es unidad. ¿Qué es una unidad en física? Bueno, una unidad es una cantidad de medida o una referencia establecida dentro de un sistema. Si no entendimos esa definición, ¿qué tal si te muestro el siguiente ejemplo para entenderlo? Una magnitud ya vimos que es cualquier cosa que yo pueda medir. Por ejemplo, vamos a ver la distancia, ¿sí? Vamos a analizar la distancia como magnitud. La unidad es con qué voy a medir esa distancia, ¿vale? Por ejemplo, la unidad yo puedo medir en metros, en centímetros, en kilómetros o en milímetros, si es el caso. Vale. Entonces, magnitud y unidad están muy relacionados. ¿Por qué? Porque la magnitud es qué voy a medir y la unidad básicamente es con qué lo voy a medir, ¿sí? Con qué se me antoja medir esa magnitud. Al igual que, por ejemplo, el tiempo lo podemos medir en horas, en segundos, ¿sí?, en minutos, en días, etcétera, ¿vale? Entonces, todas estas son unidades que precisamente pueden representar a esa magnitud. Antes, en la definición de unidad venía algo de sistemas. Bueno, un sistema en física se refiere a un sistema de unidades, es decir, un conjunto de magnitudes y unidades, ¿vale?, establecido por la comunidad científica. Es decir, los científicos se pusieron de acuerdo para decir, yo quiero medir, por ejemplo, la distancia, ¿sí?, solo en metros, porque me parece más práctico, ¿vale? Y la comunidad lo fue aceptando y demás, pero
había otros científicos que les era más práctico utilizar otra unidad, por ejemplo, las yardas, ¿vale? Entonces, se crearon dos sistemas muy importantes. El sistema internacional, el SI, que es el que nos compete, bueno, tanto a México como a otros muchos países, y el sistema inglés, que es compuesto por el sistema estadounidense de unidades y el sistema imperial, que básicamente es el sistema británico que utilizan los ingleses o el Reino Unido. Estos dos sistemas conforman ciertos conjuntos de magnitudes y unidades, ¿sí? Cada uno, por ejemplo, supongamos que van a medir el tiempo. Por ejemplo, el sistema internacional escogió que el tiempo lo iba a medir en segundos y el sistema a lo mejor inglés dijo yo lo voy a medir en minutos o en horas. Básicamente fue eso. Cada quien escogió sus unidades y sus magnitudes para representar dichos fenómenos o conceptos. Bueno, hasta aquí los temas de hoy. Espero te haya gustado. Vamos a seguir indagando sobre la física y otros conceptos más interesantes. Si te gustó, dale like, nos estamos viendo y voy a subir videos diariamente. Chao, chao.